Cordial saludo. El sabor cooperativo tiende a ser polifacético. Los temas variados, los alcances amplios, pero los resultados siempre son reconfortantes. Somos un equipo de creyentes del sector solidario y abrimos un espacio para conversar sobre transparencia, valores cooperativos y experiencias significativas. Aprovecharemos este espacio para compartir ideas y escuchar esas experiencias de personas que han estado en la historia del cooperativismo en Colombia, en los procesos y que le han aportado al sector solidario en el país. Mi nombre es Cristian Sierra y soy economista. Yo soy Juliana Ruiz, comunicadora, periodista. Y yo soy Camilo Correa, comunicador. Y los estaremos acompañando en Conversando, un espacio solidario donde abordaremos temas, noticias y datos del sector solidario. Acompáñanos. En el inicio de esta serie de podcast queremos contar un poco de los orígenes de Coserbunal, Cooperativa de Ahorro y Crédito. Nos acompañan Jesús Tobón y Jorge Ateortúa, quienes estuvieron en el proceso de constitución y tienen mucho por contar. José de Jesús Tobón Aguirre es jubilado de la Universidad Nacional, donde estuvo vinculado durante más de 25 años como técnico en los laboratorios de química. Tecnólogo de formación, siempre tuvo una inclinación e interés por los problemas sociales y políticos del país. De ahí su participación en las formas organizativas al interior de la universidad, como el Sindicato de Trabajadores. Desde allí contribuyó a la creación de la cooperativa. Por convención colectiva y en representación de Sintraunal, logró obtener, junto a un grupo pionero, recursos y espacios para que comenzara a funcionar Cotraunal, que posteriormente en Medellín le daría origen a Coserbunal. Primero que todo, buenas tardes. Fraternal saludo para todos los asociados y asociadas de Coserbunal. Mi nombre completo es José de Jesús Tobón Aguirre. En la actualidad soy pensionado de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, hace aproximadamente 23 años. José de Jesús Tobón Aguirre, o Chucho, como le dicen de cariño sus amigos y conocidos, tiene una parcela en Porce y una excavadora Caterpillar con los cuales realiza sus actividades en la actualidad. Es presidente de la Asociación Regional de Pensionados ASCUN en la Universidad Nacional y es asociado de Coserbunal en doble vía, asociado personal y asociado desde su propio negocio. Jorge Ateortúa, por su parte, es miembro activo de Coserbunal, donde ha trabajado por más de 15 años. He tenido la gran fortuna de entrar en una época muy importante en la Universidad Nacional, porque me tocó conocer todo el ejercicio social y político de Jesús Tobón al interior de la universidad, como dirigente sindical, como dirigente cooperativo, y toda la trayectoria de Jesús, pues de alguna manera, de él y de otros compañeros, unos que ya no están, otros que todavía pues nos acompañan, pero dejaron su legado en la Universidad Nacional y en Coserbunal, pues mucho más. Muchos años compartieron intereses mientras resaltaban la importancia por desarrollar actividades al interior de la universidad, mucho más con la cooperativa. El recorrido de Jesús en la Universidad Nacional fue amplio. Yo trabajé con la universidad durante 25 años en los laboratorios de química. Me fui un poco anticipado por precisamente una negociación que se hizo, una convención colectiva también, con el acuerdo 20 o librito verde que llamábamos, pero que no estaba bien reglamentado para poder disponer de una pensión anticipada. Las pensiones especiales. Especial. Y en el movimiento o paro del 96 tuve la oportunidad de, en el Consejo Superior, hacer la sustentación y, digamos, exigir en ese momento, porque había motivación y había con quién exigir una reglamentación a ese acuerdo 20 del librito verde. Y efectivamente en el 96 nos fuimos a nivel nacional alrededor de entre 50 y 60 laboratoristas, dejando abierta esa posibilidad, pero también la universidad se puso las pilas en la implementación de salud ocupacional,
porque antes no la había. La experiencia de Jesús lo llevó a pasar por diversas luchas, en especial aquellas que velaban por los derechos de los trabajadores. Siempre estuvo presente, preocupado por el bienestar de empleados, por la situación social del país, velando por su comunidad. A mí me conocieron como un activista. Yo estuve en varias agrupaciones, digámoslo así, más de tipo gremial. O sea, en lo que fue la organización para fundar la CUT regional aquí en Antioquia. Era como procentral. Y habíamos muchos compañeros activistas de muchas empresas. Me acuerdo de Guillermo Marín, que fue un gran activista. Otro que llamábamos Escarpín, se me olvida el nombre, era de Sofasa, trabajó mucho en Sofasa. Compañeros de distintas agrupaciones, pero pues el objetivo era organizar la regional de la CUT aquí en Antioquia, entre otros. Y me gustaba participar mucho también en lo que eran carpas de huelguísticas, etc. Y aquí en la universidad siempre fui pilas con lo que era la parte sindical. Don Jesús estuvo en el proceso de fundación de Cohoserbunal desde un primer momento, cuando comenzó como Cohotraunal. Un grupo de compañeros y de un profesor que era también superintendente de la finca Cotobé, donde hubo una especie de precooperativa agrícola. Entonces nos unimos, los activistas de acá de sindicato, unos activistas que habían de ingeniería agrícola también, y los compañeros de allá, encabezados por el profesor Fernando Alvear. Era como el coordinador, el que nos llevaba de eso. Y entonces, a raíz de todas esas inquietudes, nos dice: muchachos, es el momento de que organicemos una cooperativa. A partir de allí, Sintraunal, en convención colectiva, llevan esa petición a negociación. Allí se logran varios objetivos, como la obtención de espacios de funcionamiento para Cohotraunal en las sedes principales de la UNAL. Allí se plantearían las bases de la cooperativa. Entre otros, los petitorios que se lograron en ese momento era que la universidad daría espacios para el funcionamiento de la cooperativa de Cohotraunal en cada una de las sedes principales, que eran 4: Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira. Humilde desde sus inicios, cercano al pueblo, los orígenes de este proyecto solidario se mantienen en el recuerdo de Chucho, quien guarda estos tesoros de la memoria y los exhibe orgulloso. Se crea Cohotraunal. Inicialmente un almacencito, no sé si puedo pasar en ese detalle. Sí, hágale. Un almacencito allí donde era el bloque de la cafetería central, sigue siendo hoy la cafetería central, pero eso fue transformado totalmente. Y ahí teníamos una oficinita. Me acuerdo muy jocosamente que la contabilidad la llevábamos en unas tarjeticas de cartón y el aporte era como de 20 pesos. Y posteriormente vimos pues, que era necesario transformarnos. Dentro de la convención colectiva se lograron unos recursos que la UNAL inyectaba a Cohotraunal para su funcionamiento. Sin embargo, en ese momento esa distribución proporcional para las regiones era conflictiva. La mayoría de los recursos quedaban en la capital. Allí comienza una división que abre las puertas a una nueva etapa. De pronto puede verse como un error inicial, porque las rupturas siempre las ve uno como malas, como nocivas. Pero en ese momento lo veíamos muy conveniente porque veíamos más capacidad acá en la sede, como más entereza por la cooperativa que el mismo Bogotá. Y prueba de ello es que al final del tiempo, me adelanto mucho en el tiempo, Cohoserbunal absorbe a Cohotraunal Bogotá. El sentido de las cooperativas es social, común a intereses de varias personas que buscan conseguir objetivos colectivos.
Para el caso de Coderbunal, particularmente, se dieron asociaciones desde necesidades colectivas y su crecimiento aparece desde la búsqueda de los propios asociados y de su intención por ayudar a la comunidad. Yo entro a la universidad en el 10 de noviembre de 1982. 10 de noviembre, esa fecha no me olvida, ¿cierto? Sí. O sea que yo siempre hago el equivalente, o sea, en el 82 ya Coderbunal llevaba un añito largo. Entonces yo recuerdo que pasando con unos compañeros por la oficina de Coderbunal, como en ese momento Coderbunal, que hay que hacer la salvedad, Coderbunal era cooperativa multiactiva. Y teníamos almacén. Yo pasé con Jorge Bracho, Sí. yo trabajaba allá en el lado de ingeniería mecánica, con Guillermo Pérez, Carlos Algarriaga, y pasamos y vimos exhibidos. Allá al fondo había unos exhibidores, unos estantes, y yo vi una grabadora. Y yo y esto aquí es como un almacén. Y haga de cuenta que me hubieran cogido como cuando lo van a atracar a uno, que lo van arrimando contra la pared, que ese, entre, sáquela, vea. No es sino que se afilie aquí, firme aquí y se lleva la grabadora. Y yo, pero ¿cómo así? Sí, firme aquí el descuento de nómina y ya. Sí. Esa fue la forma como entré yo afiliado a Coderbunal. Pero a donde voy es que tú también dijiste que la necesidad tuya en la cooperativa fue una bicicleta. Era que en química éramos muy deportistas todos. Entonces dijimos, no, vamos a diversificar la parte deportiva, no solo vamos a dedicarnos al fútbol. Le dijimos, vamos a salir los domingos, pero necesitamos, pues obviamente, unas bicicletas. Entonces dijimos que mejor que la cooperativa que estaba ahí, que estaban haciendo. Y efectivamente, me acuerdo, sacamos 5 o 6 bicicletas, marca Benotto, y teníamos la ventaja, era que nos las hacían a la medida. Imagínense una bicicleta para mi estatura, yo hago mucha mofa de eso porque prácticamente para mí era un triciclo, pero la adaptaron, ¿cierto? Me la acoplaron y efectivamente salíamos a entrenar cada 8 días. La exploración de muchos de los asociados alrededor del modelo cooperativo fue inicialmente y puramente solidario. De forma empírica crearon una intención común, casi mística, en la forma en que proyectaban un espacio que la universidad no cubría. Don Jorge lo relata de manera directa. Hubo una mística muy importante asociada a crear la cooperativa como ese espacio donde se le pudiera brindar ayudas y soportes para todos los que eran agremiados al sindicato, pero que a la vez pues empleados de la universidad en aquellos espacios que la universidad no se ocupaba. Pero la cooperativa ustedes la proyectaron también como ese espacio donde los empleados y agremiados al sindicato podían tener ese crédito para esas necesidades que en ese momento eran importantísimas para la gente: compra de vivienda, reforma, educación. Sí. A ver, Jorge, sí, ahí hay un nexo muy estrecho, políticas sindicales y políticas que orientábamos los mismos sindicalistas hacia la cooperativa. Nosotros en un comienzo siempre veíamos eso bien, pero nos parece que un análisis más frío, más posteriori, de pronto fuimos un poco paternalistas también. O sea, el sindicato tenía unos recursos económicos, pero ahí se brindaba una solidaridad sin ánimo retributivo. O sea, no era para cobrarlo, era netamente solidario y de ayuda. Entonces, la cooperativa, obviamente, buscando también ese bienestar y esa solidaridad, tratamos de hacer lo mismo, pero teniendo presente que eran recursos de otra institución, o sea que no se podía, había que pagarlos. Entonces se hacían créditos al menor
porcentaje de interés posible. Sí. Incluso yo creo que hubo algunos créditos de pronto Que no sin tenían interés sí, señor. para ayudarle a la gente, pero obviamente tenía que devolver ese capital. Y de la separación del sindicato quedaron lecciones aprendidas. El fortalecimiento del modelo debería también ser construido desde nuevas miradas y experiencias que llegarían de afuera. Cuando ya empezábamos a mirar la independencia, sindicato, cooperativa, entonces empezamos a buscar otros linderos. Y es ahí donde de pronto concretamos. Yo ya no participé tanto en ese momento. Buscar una gerente más con una visión verdaderamente cooperativa que con una visión política afín. Sí. Y con más visión administrativa. Claro, por lo mismo que decíamos, de pronto de errores de los que estaban ahí, claro, que los teníamos de pronto más con visión política, exceptuando a Naur, que venía bien recomendado cooperativistamente. Entonces ahí decidimos buscar más administración que visión política, y ahí ya empieza a tomar otro rumbo la cooperativa, empieza a verse esa nueva administración. Nueva administración no compartida por don Jesús en ese momento, donde se le da una visión empresarial a la cooperativa. Retomando, Cocerbunal inicialmente surge de las formas de participación de sus miembros fundadores al interior de la Universidad Nacional, de un relacionamiento que buscaba apoyar a sus miembros en las dinámicas diarias y en aspectos básicos, e inevitablemente se convierte en una cooperativa de ahorro y crédito, que de igual forma intenta apoyar a sus asociados de acuerdo a sus necesidades. La asociatividad se daba desde un inicio de una manera sencilla. Y el hecho de necesitar un artículo y firmar, y ya era socio. Efectivamente, una de las fallas también que no tuvimos en cuenta ahora es que la educación cooperativa empieza tal vez 3 o 4 años después de crear a Cocerbunal, porque es que antes era un mero voluntarismo, mera fiebre de resolver nuestros problemas inmediatos. Sí, era la inmediatez. Pero cuando ya se viene esta nueva administración de la que hemos mencionado, empezamos a ver la necesidad de educarnos en el cooperativismo. La educación cooperativa, como una necesidad de formarse en los principios del cooperativismo, comienza años después. Sin embargo, ya se hablaba de sus principios y valores antes de tomar una mayor conciencia. En un momento del desarrollo, pero no fue solamente en Cocerbunal, eso existió en todo el cooperativismo antioqueño y en cooperativas que surgieron en esa época, porque por esa época surgieron como iniciativas de las organizaciones sindicales varias cooperativas. Es decir, fueron iniciativas sindicales que en su momento a lo mejor no era una mirada así muy larga, pero sí una mirada cortoplacista de resolver situaciones de necesidad muy urgidas de los trabajadores que las fábricas, en ese caso pues esas cooperativas, y en el caso de la universidad pues como directivos de la universidad no tenían en mente resolver la necesidad básica de sus trabajadores o de sus empleados, y las cooperativas entraron a resolver esa necesidad, y en ese momento las cooperativas se asociaban como entidades, es decir, ahí sí era claro y raso, sin ánimo de lucro. Derivados de iniciativas sindicales, la idea de atender y resolver las necesidades de sus asociados. Estas intenciones iniciales tuvieron que evolucionar. Chucho dice algo muy importante, y es que en ese momento mencionar al interior de una cooperativa que iba a ser empresa, eso era, mejor dicho, como decir mental a una persona, pues una palabra que lo saque de quicio, porque era como decir, no, ¿cómo así? Vamos a volver las cooperativas que son anticapitalistas
porque así era el Sí, concepto. sí. El cooperativismo se manejaba como algo contra el capitalismo. Claro. Y mencionar usted al interior de una asamblea de la cooperativa, que es que la cooperativa tiene que adoptar el modelo empresarial. Eso era prácticamente es que eso, pues, yo sentenciarse pues vuelvo y lo digo. ¿sí o no? Eso era totalmente contradictorio, Contradictorio. a tal punto que muchos compañeros dijimos, pero ¿qué hemos fundado? El paso a un modelo empresarial dentro de la historia de Cohoser-Bonal ha sido, tal vez, uno de los momentos más difíciles por los que ha tenido que pasar la cooperativa. Sin embargo, fue un paso fundamental que daría mayor solidez a la historia y que muchos de sus asociados aseguran fue la mejor decisión. Luego de más de 40 años de historia, para Chucho y Jorge quedan aprendizajes y más camino por recorrer. Yo creo que yo no puedo desechar ninguna parte histórica, que todas han sido muy positivas en mi manera de ver. Sí, la mejor escuela es estar en cada uno de los entes, tanto de control, administrativo, etcétera. Todo eso son experiencias muy valiosas.